Gracias, Sarita. Buenas noches, hermanas. Qué gusto estar nuevamente con ustedes. Eh, el tema, el capítulo de hoy es el capítulo número 7 y el tema es cuando Dios te da más de lo que puedes manejar. En esta ocasión no hice PowerPoint, hermanas, pero es porque sentí la necesidad en realidad de que ustedes puedan escuchar claramente cada palabra que la escritora puso en este capítulo que me pareció impactante, muy importante para nuestras vidas. Entonces, antes de empezar, hermanas, vamos a orar, a pedir la dirección de Papito Dios para que esta noche sea de bendición en nuestras vidas. Gracias, gracias Padre amado, Padre celestial, Padre bendito, porque tú eres bueno, porque tu misericordia, Padre, es para siempre y gracias, Padre, porque tus planes son perfectos, mi Dios. Aun cuando nosotros no podemos verlos, no podemos entenderlos, Padre, tú haces todo perfecto. Padre bendito, gracias por este tiempo aquí con mis hermanas que se han dado, Padre, este espacio para escuchar más de lo que tú quieres que aprendamos y entendamos, Padre. Que este tiempo no se quede solamente en palabras, sino que pueda ser puesto en práctica, mi Dios, y que cuando vengan las tormentas, cuando vengan los tiempos difíciles, nos aferremos a ti, Padre, que eres el único que sabe por dónde llevarnos y sabe cómo sostenernos. Gracias, Padre, por tanto amor que tienes para darnos cada día. Gracias porque te muestras magnífico y maravilloso en cada pequeño detalle, Padre, que está a nuestro alrededor. Gracias porque tu palabra nos acompaña y muestra, Padre, lo que debemos hacer para agradarte. Bendice, Padre, este tiempo. Te pido, Padre, que ah, toda palabra que salga de mi boca, Padre, no sea yo quien hable, sino que sea tu Santo Espíritu hablando por medio de mí. Gracias, Padre, y ponemos todo esto en tus manos. En el nombre de tu Hijo bendito Jesucristo. Amén. Sí, nos vamos un poquito al capítulo anterior, hermana. Estábamos hablando de que el tramo de las situaciones muchas veces es un poquito largo y demasiado duro, que a veces es necesario vivir el día a día viendo el propósito de Dios, confiando en su propósito, confiando en sus planes. Y este capítulo empieza así. Cada sílaba del capítulo anterior es real. Me sentí entusiasmada y lista para continuar, para aceptar las adversidades y ser una de esas pocas almas que persevera de verdad. Y luego pasó la vida, todas las cosas normales de la vida y más también. Todavía ni se había secado la tinta del capítulo anterior cuando, en vez de necesitar otra mamografía, necesité una biopsia. Todos, incluso mi doctor, me aseguraban que no había que preocuparse. No tenía un historial familiar de cáncer de mamas. Mi madre había pasado por un segundo examen y una biopsia, pero al final todo había resultado bien. Yo soy joven y sana. Además, ya había tenido una crisis médica inesperada con el colon el año pasado. Seguramente esa situación, junto con todo lo otro que había pasado, ya era suficiente. Todo estaba a mi favor. Sin embargo, cuando Art y yo escuchamos el tono serio del doctor, supimos que algo no estaba bien. Lisa, tienes cáncer. Te dirán más cuando vayas hoy a tu cita. Quería adelantarme y decirte que he leído el reporte patológico. Lo siento mucho. Desearía poder describir exactamente lo que sucedió en ese momento. Todo a mi alrededor se detuvo de forma increíble y parecía moverse en cámara lenta.
Podía escuchar que el doctor seguía hablando, pero no entendía sus palabras. Vi a Art con los ojos llenos de lágrimas. Podía sentir cómo las palabras intentaban formarse en mi boca, pero no tenía energía para hablar. Sabía que debería estar llorando, pero parecía que no había lágrimas disponibles. ¿Será que ya las había usado todas? Acababa de terminar el capítulo anterior y creía con todo mi corazón que había una promesa y un proceso, que la presencia de Dios estaba en medio de mi vida, pero en ese momento percibía que Él estaba distante y misterioso. Me sentía aturdida. Luego se me pasaba, pero después volvía a aturdirme. Mis sentimientos no lograban acomodarse. Quería estar tranquila y un instante después ya no quería tranquilidad. Quería mantenerme entera, pero luego me parecía lógico querer desmoronarme. Me mantuve tranquila, alcancé la mano de Art y la apreté. En ese momento, las palabras no eran necesarias. No ayudarían en nada. Condujimos al lugar donde nos envió el doctor casi en completo silencio. Entramos y nos guiaron a una habitación con cajas de pañuelos y libros escritos por sobrevivientes de cáncer. Había una pila de folletos sobre cómo enfrentar un diagnóstico así. La luz era cálida, la habitación era fría y las sillas eran de color rosa. Me pregunté si esta sería algún tipo de broma de mal gusto y en algún momento el médico nos pediría perdón y nos enviaría a casa. Me preguntaba por la mujer que se había sentado en esta silla rosa justo antes que yo y por la que se sentaría en esa misma silla después. ¿A dónde irían luego de recibir la noticia? ¿Acaso solo te subes a tu auto y vuelves al trabajo? ¿Vas a tomar un café con una amiga? ¿Corres a tu casa, te acuestas y pones tu cabeza debajo de la frazada? ¿A quién llamas? ¿Cómo se lo dices? No hay una forma fácil de conectar la palabra cáncer a tu mundo sin hacer llorar a todos los que te aman. No hay una forma, no, perdón, sigo pensando en eso que a todos les gusta decir en momentos como estos. Dios no te dará más de lo que puedas manejar, pero eso no está realmente en la Biblia. Dios dice que no permitirá que seamos tentados más de lo que podamos resistir y que siempre nos dará una salida. Eso está en 1 Corintios 10:13. Pero eso no quiere decir que Dios no nos dará más de lo que podamos manejar. A veces, Él permitirá más y más y más. Eso ya lo sabía. Ahora estaba sentada en una silla rosa viviéndolo. Mientras escribo estas palabras, sé que no soy la única que siente que le han dado más de lo que podía soportar. Veo todo el tiempo esa expresión de la gente con los ojos bien abiertos, aflicción tras aflicción, dolor tras dolor, diagnóstico tras diagnóstico, decepción tras decepción. El mundo está lleno de gente lidiando con más de lo que puede manejar. Y sorpresivamente, la Biblia también está llena de personas a las que se les dio más de lo que podían manejar. El apóstol Pablo escribió: Hermanos, no queremos que ustedes ignoren nada acerca de los sufrimientos que padecimos en Asia, porque fuimos abrumados de manera extraordinaria y más allá de nuestras fuerzas. De tal modo que hasta perdimos la esperanza de seguir con vida. Pero la sentencia de muerte que pendía sobre nosotros fue para que no confiáramos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. Segunda de Corintios 1:8-9. Dios no espera que manejemos todo nosotras. Quiere que se lo entreguemos a Él. Él no quiere que reunamos nuestras propias fuerzas. Quiere que confiemos solamente en su fuerza.
Si continuamos caminando pensando que Dios no nos dará más de lo que podamos soportar, perdemos nuestra confianza en Dios. Sabemos que estamos enfrentando cosas que son demasiado para nosotras. Nos bombardean las cargas, nos pesan las dudas. Y aquí estamos todas tratando de encontrarles un sentido a las cosas que no lo tienen. Para poder avanzar de una manera saludable, primero debemos reconocer la realidad de nuestra insuficiencia. El cáncer es más de lo que puedo manejar por mí misma. Cerré mis ojos y en silencio le pedí a Dios que se sentara en la silla rosa vacía junto conmigo, Art y el doctor. Necesitaba que él me mostrara su perspectiva para poder fijar la mía, pero no fue enseguida y eso me trajo frustración. Estaba llena de miedo y preguntas como, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué ahora? ¿Por qué a mí? Podía sentir que mis emociones comenzaban a desarmarse y mi decisión de confiar en Dios se esfumaba. Era demasiado. No quería seguir esforzándome, tanto por confiar en Dios. Estaba cansada de intentar darle sentido a esta vida que se suponía que no fuera así. Esa noche me acosté pensando seriamente en huir a Montana para esconderme de mi vida. Podría ser una mesera de alguna cafetería. Había trabajado de mesera a mis 20 años y me encantaba. En ese entonces la vida era más simple. Servir platos de tocino, huevos y tostadas sonaba muy atractivo. Pero el cáncer me seguiría, el dolor me seguiría. Incluso mi lucha de poder confiar en Dios o no, mis dudas me seguiría. Así me mudara a Montana o me enterrara en un agujero en algún lugar del planeta, la historia que comencé a contarme a mí misma era que la vida ya nunca mejoraría. Mi mente comenzó a obsesionarse con todo lo que tenía que ver con este tiempo de sufrimiento y que era mi nueva vida normal. Me despertaba con sentimientos de pánico, caminaba con esos sentimientos y me acostaba con ellos. Sabía que mi pensamiento debía cambiar. No podía escapar de mi realidad. Debía enfrentarla, atravesarla. Tal vez, si cambiaba mis pensamientos, podía confiar en Dios en medio de ella. Pensar en todo lo que no sabía no me conducía a nada. Por eso comencé a enumerar las cosas que sí sabía. Lo más importante que sabía era que Dios es bueno. No conocía los detalles del plan perfecto de Dios, pero podía hacer de su bondad el punto de partida para renovar mi mirada. Déjame contarte la historia de todos los acontecimientos recientes utilizando la bondad de Dios como tema central. Si las cosas no hubiesen estallado entre Art y yo el verano pasado, nunca hubiese presionado el botón de pausa en la vida para ir a hacerme una mamografía. Hubiese esperado, pero como tuve una mamografía en ese momento exacto, los doctores encontraron el cáncer que tenían que encontrar. Y como lo hicieron, tuve todas las oportunidades de luchar para combatirlo a tiempo. Mira, todas estamos viviendo una historia, pero luego está la historia que nos contamos a nosotras mismas. Debemos asegurarnos de que estamos contándonos la correcta. Y esta dice que Dios sí nos dará más de lo que podemos soportar, pero que Él siempre tiene algo bueno en mente. Nosotras vemos más y más dolor innecesario. Dios ve las piezas y las partes exactas que debe colocar para protegernos, proveernos y prepararnos con más de su fortaleza obrando en nosotras. Eso no significa que nos tiene que gustar, pero saber esto tal vez nos ayude a soportar este tiempo.
Aprendí de esas piezas y partes necesarias cuando un par de muchachas vinieron a presentarse mientras estábamos en la fila para ordenar la comida para llevar en un restaurante cerca de mi casa. Pauline y Jessica habían leído mi libro, sin invitación. Conversamos un momento de lo que Dios les había enseñado y luego surgió el tema de lo que había estado escribiendo después. Les conté acerca de este libro y la revelación de Dios que Dios me había dado sobre el polvo. Los ojos de Jessica se iluminaron. Su mamá era alfarera profesional. Mientras les contaba que cuando ponemos nuestro polvo en las manos de Dios y Él lo mezcla con su agua de vida, la arcilla que se forma puede convertirse en algo nuevo, su sonrisa fue inmensa. Ella había visto la arcilla convertirse en tantas cosas hermosas en las manos de su madre. Luego me dijo algo que me dejó boquiabierta. Me contó que los alfareros, que son sabios, no solo saben cómo moldear cosas hermosas de la arcilla, sino que conocen la importancia de añadir un poco de polvo de piezas rotas de cerámica a la mezcla nueva. Este tipo de polvo es el chamote. Para obtenerlo, las piezas viejas deben ser molidas hasta convertirse en polvo. Si el polvo queda demasiado fino, entonces no añadirá ninguna estructura a la arcilla nueva. Pero si queda muy grueso, lastimará las manos del alfarero. Cuando está bien triturado, el polvo chamote que se agrega a la arcilla permitirá que el alfarero la convierta en una vasija más grande y más fuerte que antes, además de poder exponerla a hornos más calientes. También al barnizarlas, estas piezas terminan volviéndose más bellas artísticamente que si se hubiesen hecho de otra manera. Jessica sonrió y dijo, eso será un gran mensaje, ¿cierto? Sin duda lo será. Me quedé pensando en lo que Jessica me había dicho y cómo se relacionaba con mi tiempo de sufrimiento. Tal vez la arcilla compuesta por el otro polvo que estaba en mi vida podría ser fortalecida con esta nueva pieza rota que se le agregaba. Y entonces leí Isaías 45:9. Ay de aquel que discute con su hacedor. Un tiesto más entre los tiestos de la tierra. El barro no le pregunta al alfarero, ¿qué es lo que haces? ¿Acaso le señala, tu obra no tiene manos? Dios está haciendo algo hermoso con mi vida, lo sé. Entonces, ¿por qué cuestiono lo que Él ve como ingrediente necesario para hacerme más fuerte que nunca? De acuerdo, mi diagnóstico molió todo un poco más, pero hasta esto puede ser usado para mi bien. Seguí leyendo ese versículo de Isaías y decidí investigar un poco el término tiesto. Un tiesto es una pieza de cerámica rota. Curiosamente, también se menciona un tiesto en la historia de Job, cuando él se vio afectado por una terrible enfermedad. Job 2:7-10. Entonces salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con una sarna maligna, desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Y tomaba Job un tiesto para rascarse con él, y estaba sentado en medio de ceniza. Entonces le dijo su mujer, ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Y él le dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. Un tiesto roto puede estar tirado en el suelo y ser solo un recuerdo constante de algo quebrantado. O puede utilizarse para continuar raspándonos y lastimándonos
aún más cuando lo tenemos en nuestras manos. Sin embargo, cuando está en manos de nuestro maestro, el alfarero, le puedo confiar el tiesto para que lo haga añicos y luego lo utilice para moldearme nuevamente y hacerme más fuerte y hasta más hermosa. Cuando entendí esto, pude ver que en todas mis circunstancias Dios me seguía moldeando, mientras me añadía más fuerza y belleza en el proceso. No quiero tener cáncer. Ninguna parte de mi cerebro humano piensa que el cáncer es justo para nadie que recibe ese diagnóstico. Dios no fue quien causó este tiesto real en mi vida. Es el resultado de vivir en este mundo quebrantado que está entre dos jardines. Sin embargo, como sí tengo cáncer, no quiero que esta triste realidad sea solo un tiesto desperdiciado en el suelo o algo que sostengo en mi mano que me hiere más. Debo tomar todo esto y encomendarlo al Señor. Toma esto, Señor, y hazlo añicos, para que pueda ser más fuerte, más hermosa y pueda soportar el fuego como nunca antes. Creo que tú ves cosas que yo no puedo ver y tienes algo bueno en mente. Esta perspectiva no hizo desaparecer mi cáncer, pero sí quitó el sentimiento de que tenía que resolverlo por mí misma. Se llevó todo el peso que cargaba en mis manos y me ayudó a llevarlo a Dios. Cuando llegamos a ese momento en nuestras vidas donde nos damos cuenta de que algunas cosas de verdad son más de lo que podemos manejar, alzamos nuestras manos en señal de rendición. Cuando nos rendimos, podemos hacerlo de varias maneras. Podemos rendirnos al enemigo, entregándonos a esos sentimientos de que no es justo, que Dios no existe, que Dios no es bueno, o podemos rendirnos a Dios. Esta rendición no es darse por vencido, es entregarse. Entregar el peso de todo aquello que no podemos soportar a nuestro Dios, quien no solo suele cargarlo, sino que además puede utilizarlo para nuestro bien. Si conocemos la verdad de las cosas asombrosas que Dios puede hacer con el polvo y los tiestos de la vida, no nos rendiremos ante las mentiras negativas del enemigo. En su lugar, levantaremos nuestras manos al alfarero. Por eso, ahora que sabemos que necesitamos rendir a Dios el peso de esas piezas rotas de nuestra vida, ¿cómo lo hacemos? Dios es quien dice ser y hará lo que dice que hará. Pero para unirnos a su obra transformadora en nuestras vidas, debemos buscarlo con todo nuestro corazón. Nosotras elegimos si permanecemos estancadas en nuestro dolor o renovadas en nuestro corazón. Muchas veces se mencionan algunos versículos que nos enseñan esto. Antes de citarlos, quiero darles un poco del contexto. En el libro de Jeremías vemos que Babilonia se iba a llevar a los hijos de Israel en cautiverio por 70 años. Piensa, ¿cuántos son 70 años? Si hoy tuviéramos que ir a prisión por 70 años, muchas de nosotras probablemente moriríamos en prisión. 70 años parecen imposiblemente largos, increíblemente injustos y horriblemente duros. Es como si toda una vida de dificultades sin un hilo de esperanza. Habla del sufrimiento constante. Habla del sentimiento de que nada bueno puede salir de eso. Habla de necesitar la perspectiva de Dios como nunca antes. Pero aquí está lo que Dios le dice al pueblo de Israel. Cuando a Babilonia se le hayan cumplido los 70 años, yo los visitaré y haré honor a mi promesa en favor de ustedes y los haré volver a este lugar. Jeremías 29:10. Este es el escenario donde después obtendríamos
esta promesa gloriosa a la que me gusta aferrarme. Solo yo sé los planes que tengo para ustedes. Son planes para su bien y no para su mal, para que tengan un futuro lleno de esperanza. Entonces ustedes me pedirán en oración que yo los ayude y yo atenderé sus peticiones cuando ustedes me busquen. Me hallarán si me buscan de todo corazón. Ustedes me hallarán y yo haré que vuelvan de su exilio, pues los reuniré de todas las naciones y de todos los lugares donde los arrojé. Yo haré que ustedes vuelvan al lugar donde permití que se los llevaran. Esto está en Jeremías capítulo 29 del 11 al 14. Y aquí quiero parar un ratito, hermanas. Era necesario y bien importante tener toda la lectura completa de esta parte del capítulo, porque a veces es así. La mayor parte de veces es así. Como les decía la anterior semana, a veces estamos pasando por una situación, pero viene algo más difícil aún. Y el único, hermanas, que conoce el plan, que sabe el plan, es Dios. A nuestra mente, a nuestro entendimiento, puede ser algo injusto y podemos ponernos a dudar. ¿Por qué? ¿Por qué a mí? Ya estoy pasando por un momento que me causa mucho dolor. ¿Y por qué ahora esto? ¿Por qué es necesario que siendo tu hija deba pasar por esto? Y me gusta mucho lo que ella aclara y dice sobre el tiesto. Y posiblemente muchas de nosotras no sabíamos acerca de esto y cómo los verdaderos y más sabios alfareros trabajan. ¿Acaso Dios no es nuestro más sabio alfarero? ¿Acaso Él no tiene el poder y la potestad para coger esas piezas de nuestra vida que están destrozadas y hacerlas añicos para poder hacer una pieza más fuerte de barro, más linda, más hermosa, que pueda soportar más tribulaciones? Ay, hermanas, yo no sé, pero a veces es tan difícil de entender, tan difícil de decirlo, porque le pedimos a Dios que nos renueve, que nos muestre, que nos pruebe, que queremos ser mejores hijas suyas. Y que si para ser mejores hijas de Él necesitamos estar hechas polvo, y aparte de estar hechas polvo, necesitamos esos tiestos que están ahí y que esos tiestos sean hechos pedazos. Y no de cualquier forma, hermanas. Esos tiestos dice que deben ser molidos de una manera tan precisa para que esa vasija tenga la forma y la estructura y la belleza y la fuerza perfectas. Yo me quedé pensando tanto en esto toda esta semana que estaba leyendo este capítulo y a veces digo, sí, Padre, yo quiero ser esa vasija de barro en tus manos, pero a la vez digo, Cindy, ¿eres consciente de lo que estás pidiendo? ¿Crees que estás lista para aguantar y soportar eso? Y soy sincera, hermanas. A veces me siento tan cobarde de que Dios me haga añicos y que después coge esas piezas y las destroce otra vez para poderme hacer bella. Y a veces no me siento capaz. Pero yo quiero estar en la presencia de Dios.
Entonces es ahí, hermanas, cuando, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo con las situaciones que vienen a nuestras vidas? ¿Qué estamos haciendo con el día a día? ¿Qué estamos haciendo con los tiempos de dolor? Estamos dejando que sea el enemigo el que nos dice, no, ya no puedes, ya no vales. ¿Para qué vas a seguir luchando? En estos días me he sentido un poco triste y preguntándome. Un compañero mío de colegio perdió a su esposa, muy jovencita, y tienen una nena que tiene como 2 añitos y medio. Esas noticias son las que a mí me parten el corazón, porque son las cosas que yo no entiendo. Y él ama a Dios, él sigue a Dios. Y el otro día me estaba escribiendo y me decía, amiga, por favor, ayúdame a compartir mi página de Facebook con tus contactos, porque yo estoy haciendo trabajos en madera para poder sacar fondos para la enfermedad de mi esposa. Y ahorita yo veo las publicaciones de él en Facebook después de haber perdido a su esposa y es como, ay, y yo no entiendo, hermanas. Y yo le digo a Dios, papito Dios, ¿qué quieres cuando esas cosas pasan? Él se queda ahora solo con su nena tan chiquitita y tiene que afrontar esa situación. Y yo, la verdad, hermanas, yo le dije, o sea, no hay palabras. Para mí no hay palabras. O sea, decirle lo siento para mí no es como suficiente porque ni siquiera alcanzo a imaginar el dolor que le está sintiendo. Y yo me pregunto y hablo con Dios y le digo, ¿estoy preparada para algo así? A veces las cosas y los problemas que nosotros pasamos, hermanas, no son nada en comparación con lo que otros están pasando en este preciso momento. Y a veces nos quejamos y nos frustramos por cosas que son tan chiquititas y estamos renegando de Dios, cuando en realidad deberíamos darle gracias y seguir pidiendo su amor y misericordia para nosotras. ¿Acaso perder a una esposa y a una madre no es más de lo que nosotros podemos soportar? Pero hermanas, claramente en su palabra dice que Él permite que eso pase para que confiemos todavía más en Él, para que depositemos las cargas en Él, para que entendamos que nuestras fuerzas son limitadas, para que dejemos de confiar en lo que nosotras podemos hacer. Él, él es sabio, Él está lleno de amor, pero es necesario, hermanas, aunque nos cueste entender, es necesario que seamos moldeadas como esas vasijas, para que cuando vengan vientos más fuertes podamos soportarlo. Algo que me gusta mucho de este libro es que ella lo está escribiendo ahí, mientras está viviendo. Cada etapa de sus episodios de dolor y de angustia
ella está plasmándolos aquí. Y no es como que, ay, qué bonito este pensamiento que se me vino, lo voy a poner aquí. No, es su testimonio, es su vida. ¿Y qué es lo que nosotros estamos aprendiendo de esto, hermanas? Muchos posiblemente como los amigos de Job, en tiempos así podrán decirnos, reniega, reniega de Dios. ¿Cómo es posible que un Dios tan lleno de amor esté haciendo esto y esto y esto con tu vida? ¿Cómo es posible que un Dios que dice que te ama esté permitiendo que estés pasando problemas con tu esposo, que estés pasando problemas con tus hijos, que estés pasando problemas con tus padres, que estés así y así y así y así y así? Y va a haber gente, hermanas, que nos van a decir eso. Cuando nosotros no buscamos el consejo adecuado, eso es lo que vamos a encontrar. Eso es lo que el mundo nos va a decir. Eso es lo que el enemigo quiere que escuchemos. Y a fin de cuentas, ese es el camino más fácil. Pero qué, hermanas, si entendemos que debemos estar junto a Dios a pesar de todo lo que pueda venir a nuestras vidas. Y sabiendo aún más claramente que aunque esas cosas sean tan difíciles de entender, Dios tiene un propósito y tiene un plan perfecto. 70 años de esclavitud para el pueblo de Dios. 70 años. ¿Quién de nosotras está dispuesta a sufrir por 70 años? A veces estamos un día y ya estamos desesperadas. Un año, 2 años y estamos que ya no damos más. 70 años. Toda una vida. Pero después la promesa que Dios les hace es como sentir esa montaña que se mueve de nuestros hombros y que les dice, yo sé los planes que tengo para ustedes. Planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Aunque a veces no logremos entenderlo, las cosas que pasan en nuestra vida no son para que nuestra vida se destruya. Dios dice en su palabra que son planes de bienestar para darnos un futuro y para darnos esperanza. ¿Acaso no confiamos en esas promesas de Dios? ¿Acaso esas promesas que eran para el pueblo de Israel no se aplican a nuestras vidas? A veces no se aplican, hermanas, pero porque nosotros no lo permitimos. Porque Dios quiere trabajar y nosotros nos resistimos a eso. Porque queremos y preferimos quedarnos como pedazos de vasijas rotas y no dejamos que Él trabaje. Hay tantas cosas en la Biblia que nos ayudan, hermanas, y nos pueden ayudar en los tiempos en los que nos sentamos débiles y para que nos den fuerza y ánimo cuando estamos pasando estas situaciones de que decimos, ya no más. Juan 14:6
nos dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Tenemos que pasar en esta vida, hermanas, entre estos dos jardines, tomadas de la mano de Él, de nuestro mejor amigo Jesucristo. Él es el único que nos puede llevar a la casa de nuestro Padre. Él es el único que nos va a mostrar el camino verdadero. Él es el único que nos va a decir la verdad. Él es el único que nos va a dar vida eterna. En Salmos 146:6 dice lo siguiente: El Señor creó los cielos y la tierra, y el mar y todos los seres que contiene. El Señor siempre cumple su palabra. Él es fiel. Él es siempre fiel. Él no nos va a fallar. Si Él lo prometió, Él lo va a cumplir. Sus promesas no son como las nuestras. Él se mantiene fiel. Isaías 41:10 nos dice, no temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. No estamos solas. No estamos solas. Él nos dice, yo estoy contigo. Y no te dice solamente por unas horas. No dice solamente por unos días. No dice solamente en los momentos de alegría. Siempre estaré contigo. Siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré. Él va a cumplir y va a llenar todas nuestras necesidades. Nuestros sentimientos de soledad. Cuando necesitamos ayuda. Cuando necesitamos sustento. Él lo llena todo. Él lo llena todo. En Salmo 73:23 dice, con todo, yo siempre estuve contigo. Me tomaste de la mano derecha. Las que nos soltamos de la mano somos nosotras. Somos nosotras las que estamos haciendo el esfuerzo por zafarnos. Pero Él está siempre con su mano ahí. Y aún, hermanas, cuando somos necias, y como decimos acá en el Ecuador, y aún cuando metemos la pata, Él está tomándonos con su mano. Y cuenten, hermanas, hagan una lista de las veces en las que usted ha metido la pata y aún así Dios ha estado a su lado. Y después usted dígame, sí, hermana, tenía razón. Es cierto, esta vez que yo hice esto, aún ahí Dios estuvo conmigo. Aún así, con mi metida de pata, Él no me dejó, no me abandonó, no me soltó, porque Él en su palabra me dice que Él me sostiene. Y en Salmos 32:7 dice, tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, con cánticos de liberación me rodearás. ¿Quién mejor que Él para ser nuestro refugio? ¿Quién mejor que Él para darnos esa
esa calidez y ese amor que necesitamos. ¿Quién mejor que Él? No hay nadie mejor. Para terminar este capítulo, quiero leerles la última partecita y dice así. Uno de mis grandes consuelos en todo esto fue saber que de alguna manera Dios utiliza todo para bien y que lo que a veces puede sentirse imposible, en Él lo creeré posible. Por supuesto, todavía tengo esos momentos de inseguridad espiritual en los que las piezas rotas parecen apilarse muy alto. Siento que voy a enloquecer y lloro y hago un pequeño berrinche. Qué agradecida estoy por el gran yo soy, aquel que me guiará en la verdad y me enseñará, aquel en quien espero todo el día. Sí, Él puede manejar todo aquello que yo no puedo. Por eso le doy mis partes rotas para que Él las haga hermosas. Hemos acabado, hermanas, el capítulo número 7 y vamos viendo lo que Dios hace, cómo nos muestra. Y el capítulo número 8 para la siguiente semana se llama Soltar lo que nos retiene.